Y bueno amigos, que el bendito Lille nos ha metido un meneo histórico. No voy a venir a quitarle aquí bajo ninguna circunstancia ni medio mérito al Lille porque me parece que ha hecho un partido sencillamente magnífico. Creo que se ha merecido la victoria claramente. De hecho podemos hablar en muchas situaciones que el Lille dominó a placer el partido. Yo creo que el Real Madrid no ha sido capaz de generarle absolutamente nada. Y bueno, creo que la victoria es más que justa y más que merecida ante un equipo que tiene un entrenador que evidentemente ayer le escuchaba a Iñaki Angulo en el partido anterior, contra el Atleti, por supuesto, que da la sensación de que no tiene ni idea de por dónde le está dando el aire. Yo creo que no puedo estar más de acuerdo. Es una realidad lo que está viviendo actualmente el conjunto de Ancelotti, que tenga yo que venir con estos calores que está haciendo por acá a mamarme este partido que honestamente hubiera preferido haberme dormido. Creo que hubiera disfrutado muchísimo más. Y bueno, es que es de locos. Vamos a comentar rápidamente unas cosas, no me quiero enredar mucho, estoy fastidiado porque creo que es en muchísimo tiempo el peor partido que le hemos visto al Real Madrid. Hoy no voy a cargar con Ancelotti de lleno con, como pasó en el derby, porque creo que hay muchas cosas más allá que podemos analizar y obviamente Ancelotti tiene responsabilidad, sobre todo la responsabilidad de no tener criterio, no poder cambiar las cosas desde un planteamiento, desde un cambio o desde donde sea. Así que bueno, les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y lo conversamos juntos. Y bueno amigos, he abierto un poquito por acá porque también vi que estaba como muy oscuro y me tocaba abrir un poco la ventana. Repito, el calor está siendo infernal, pero bueno muchachos, hablando un poquito del partido, lo de la alineación. Es que es difícil juzgar las alineaciones de Ancelotti teniendo en cuenta que, bueno, hay lesionados. Hoy hemos visto a Camavinga debutar en lo que va de temporada, los que venían reventando a Tchouaméni durante mucho tiempo, diciendo que Camavinga iba a ser a mejorar este equipo notablemente. No voy a cargar contra Camavinga, que ustedes saben que es uno de mis jugadores favoritos de la actual plantilla, pero es evidente que le falta ritmo de competición. Ha cometido una niñería ahí con el tema del penalti, aunque muchas veces esto puede ser incluso un pequeño reflejo que, bueno, no vamos a castigar a Camavinga por el penalti, tampoco por el partido, porque tampoco ha sido un partido brillante de Aurelien Tchouaméni. Ahí Ancelotti ha empezado con 4 centrocampistas en el que, bueno, varias de ellas han vivido una situación particular en la que en su momento vimos a Federico Valverde en algún momento de algunas temporadas atrás actuar como falso extremo derecho cuando el Real Madrid intentaba atacar. Bellingham se cayó un poco sobre la banda de Vinicius, ahí estaban los dos delanteros en ataque, que en este caso eran Vinicius y Endrick. Endrick, que por cierto ha hecho su primer partido como titular siendo futbolista del Real Madrid. No es que me haya reventado los ojos de la brillantez, pero siento que es un futbolista que al menos tiene ganas de ganarse un sitio, valga la redundancia, y de hacer algo importante. Lo hemos visto, por ejemplo, fabricarse para mí la única jugada que medio peligro tuvo el Real Madrid en el primer tiempo, una jugada que a puro físico se ha metido hasta el callejón del área y ha rematado ahí, lo ha salido muy centrado y el portero ha respondido de manera correcta, pero de resto es que prácticamente nada. Y algo llamativo, creo que lo leí en Twitter hace un momento, es que Valverde, para mí, no sé si vamos a estar de acuerdo en esto ustedes y yo, pero Valverde para mí es un futbolista que está, muchachos, siendo el que mejor está sacando la pelota, un futbolista que se está adaptando no a ser Toni Kroos, pero sí a intentar tener un poquito más de injerencia en cuanto al juego del Real Madrid. Y en esta posición un poco extraña que ya colocó Ancelotti a Valverde, es que le mantenía alejado de lo que es la base de cómo arrancar una jugada, y dejó ahí a Camavinga y a Tchouaméni encargado de sacar el balón y de intentar conectar con los de arriba, y efectivamente estos dos parece que le ha quedado un poco grande esta situación, y lo cierto es que no ha habido manera de que llegara absolutamente los balones. Es que hay una jugada que acabo de ver en Twitter en la que se ve a Valverde por allá, al otro por aquí, y Bellingham intentando conducir, pero no había nadie arriba. Es que es un desastre absoluto, no es una exageración. Lo leí en Twitter, me parece también, siempre me meto en Twitter para pasar un poco la molestia cuando el Real Madrid hace el ridículo, como hoy, que es un ridículo espantoso, y alguien decía que no es el habitual partido que el Real Madrid pierde en la fase de grupos de la Champions, que es habitual, el Sheriff, el Shakhtar, lo hemos visto un montón de veces, no es el partido habitual de perderlo, un partido. Es probablemente el peor partido que le hemos visto al Real Madrid
en muchísimos años. Es que es desastroso por donde quiera que se mire. Creo que hemos estado desconectados. Incluso el nivel de Ferland Mendy le ha mandado directamente al banquillo en el descanso para darle entrada a Fran García, que no sé si estuvo peor que Ferland Mendy. Los laterales es que no están influyendo en absolutamente nada en los juegos. Ya vimos sobre el final del partido a Carvajal un poco más adelantado, prácticamente haciendo de extremo derecho, pero todo por la urgencia del paso de los minutos que obligaba al Real Madrid a empujar un poquito hacia adelante, y Carvajal estuvo ahí. Pero es que Carvajal ha hecho un partido de estos de aquel entonces que decíamos que la renovación de Dani Carvajal era negligente. Ese es un partido que ha hecho Carvajal desastroso. A mí no me ha gustado nada el partido de Carvajal, aunque el nivel de concentración en general del equipo es que ha sido para mí totalmente desastroso. Y bueno, ya Vinicius ahí tuvo una jugada en el segundo tiempo importante en la que levanta un buen balón y termina encontrando a un rival, a un compañero, que en este caso fue Carvajal, que se pasó muy desviado. Este Real Madrid no está haciendo absolutamente nada bien. Los planteamientos de Ancelotti no son buenos. Los automatismos no están apareciendo por absolutamente nada. Todo lo que está saliendo, y se veía venir esta derrota, porque todo lo que estaba saliendo era por obra y gracia de alguna genialidad de algún Jude Bellingham, de algún Vinicius Junior, alguna que otra de Rodrigo, Mbappé, que poco a poco iba engrasando las piezas y dando la sensación de que encajaba. Hoy, por cierto, lo comentábamos hace poco en la previa, me parece que la lesión de Mbappé afortunadamente no influyó en que dijo voy a ser titular, lo dejó en el banquillo. Por cierto, alguien le filtró a Edu Aguirre que Mbappé arrancaría en el banquillo, como efectivamente fue. Llevamos semanas viendo cómo le filtran todo a esta gente. No hacemos nada con criticar este programa si hay personas allí dentro que no están funcionando del todo bien. Y bueno, lo cierto es que prácticamente nada funciona bien. Repito, todo lo que hemos alcanzado, que es prácticamente nada en lo que va de temporada, ha sido porque a alguno de estos chicos le ha salido una brillante jugada y eso ha desencadenado el partido. Pero de resto es que el Lille estuvo totalmente cómodo. De hecho, podemos llegar a decir que el Lille estuvo más cerca de meter el segundo que el Real Madrid de empatar el partido, salvo el final, que bueno, Arda Güler sí movió un poco el árbol cuando entró y estuvo un par de jugadas. Es cierto que las jugadas que le quedaron prácticamente fueron de cabeza. En una asistió muy bien, ahí creo que fue a Rudiger, una jugada ahí un poco carambola, no terminó entrando. De hecho, el Madrid pudo conseguir el empate en ese minuto final, pero no nos hubiera quitado la sensación de ser un partido absolutamente desastroso. Es cierto, como les digo, que Arda Güler entró y revolucionó el partido. Yo cuando vi a Modric en el 58 y no vi a Arda Güler, es que vimos a Modric totalmente desfasado, a Bellingham frustrado. Recuerdo claramente, y no sé si ustedes lo recuerdan, ahí están pasando el resumen, por cierto. Hubo una jugada en la que Bellingham peleaba en la banda con un jugador del Lille para salir en contragolpe, la termina recuperando y se la termina echando al medio para que alguien la cogiera y arrancara, y Mbappé estaba muy lejos, los otros no sé ni dónde estaban, y Bellingham termina haciendo un gesto bastante fuerte, de bastante indignación, que yo creo que lo puedo llegar a entender a la perfección. Lo cierto es que no está funcionando nada. Y repito, aquí no podemos cargar todo a Ancelotti, porque es cierto que Ancelotti lleva haciendo el ridículo, sobre todo desde que empezó la temporada, con planteamientos increíblemente absurdos, con sustituciones absurdas y tardías. Muy bien, ya eso de Ancelotti lo sabemos, y hoy ha vuelto a demostrar que tiene muy poca capacidad para resolver algunos problemas en el momento, o para plantear un partido, o es que no trabajan y solamente a la de Dios que alguien coge el balón y mete un gol. No tengo ni idea, pero aquí también hay que señalar a los futbolistas que hoy han salido a un terreno de juego siendo multimillonarios, porque parece que no les gusta estos partidos de Champions, les aburre, algunos de Liga les aburre, y han salido hoy a llevar ese escudo del Real Madrid que tengo yo atrás por todo lado, a mancharlo, es que no tengo otra manera de decirlo. Realmente es asqueroso lo que hemos visto hoy, es una vergüenza total. No hay manera de levantar la mano por absolutamente nada ni nadie. No hay nada que yo diga, bueno, esto por lo menos es un punto o puede ser un punto de inflexión en el futuro. No, todo ha sido totalmente desastroso. Y bueno, si se me escapó alguna cosa, no tengo ni idea, no puedo rescatar nada de individualidades. Incluso lo poco que le pude ver a Arda Güler medio agitó el partido, pero es que no ha sido siquiera suficiente para nada. Pero bueno, chicos, nada. Por cierto, la sustitución de Militao es que no la he entendido, no sé si tenía una molestia, o sea, no sé, es que yo digo, no entiendo muchas cosas, y evidentemente la sensación de que el equipo se ha desconectado, ha pegado una desconectada con el cuerpo técnico, es preocupante. Es la primera vez que voy a decir esto, y para cerrar, ya estoy preocupado por lo que llevamos de temporada, y no tengo muy claro que esto pueda ser reconducido
es que o pegan un volantazo increíble o esto huele a temporada trágica. Para que lo tengan en cuenta, no sé si ustedes están en la misma línea que yo, pero lo de hoy era un síntoma, es la conclusión de los síntomas que veníamos viviendo y la sensación de que es muy difícil mejorar lo que estamos viendo por varias situaciones. Pero bueno, tendremos muchos días para analizarlo. Viene el parón de selecciones. Esperamos por lo menos no pegarnos una desconectada en liga y el ver si el parón nos hace algo. No contar con más lesiones y toda esa cosa. Así que nada, háganme saber sus opiniones en los comentarios. Déjenme su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.